visitando por unos días y voy a que compartan unas buenas noticias. Buenas noches, mujeres. Increíble. Bueno, estoy muy agradecida con Dios por este privilegio de primero liderar la iglesia de Lima junto con mi esposo, pero también de estar acá con cada una de ustedes que antes solo veía ahí por pantalla, Zoom, y ahora puedo verlas presencialmente, es un privilegio. Y bueno, Dios está haciendo cosas increíbles allá en Perú. Ahora somos una iglesia de discípulos, de 110 discípulos, totalmente comprometidos. Y hay tantas historias que quería compartir con ustedes de mujeres que entraron en el reino, pero una en especial que me impactó mucho es una mujer que se llama Gabriela, que estudiamos la Biblia. Ella trabaja en policía allá en Perú. Y fue increíble porque, bueno, ella tiene un trabajo que demanda mucho tiempo. Entonces siempre están llamando a ella para atender. Pero ella puso el reino en primer lugar. Y eso fue increíble porque ella pidió permiso a su jefe, ¿no? Como, no, de domingo este horario, miércoles este horario, mis charlas de este horario, yo no voy a trabajar. Y aunque ella no sabía cómo iban a reaccionar, pero ella tuvo tanta fe que Dios bendijo mucho. Y así lo dejaron, como está bien puede seguir acá. Y ella es tan increíble que ya está impactando tantas mujeres. Incluso su papá ahora está estudiando la Biblia y puede ser un discípulo también. Entonces, por favor, sigan orando mucho. Y si Dios permite, hay 2 mujeres que van a calcular el costo esta semana, que también serán nuestras hermanas. Muchas gracias. Uy. Predica, Karen. La verdad, no me siento animada. Me siento un poco triste y poco animada, la verdad. Wow, Karen, lo siento mucho. Bueno, acá tengo un quiz que creo que puedes ayudar que veamos la razón, ¿no? Porque tú no sabes por qué estás triste ni desanimada. Bueno, ¿tú dormiste al menos 8 horas hoy? Okay. ¿Tú comiste de forma balanceada, proteínas, frutas, verduras y suficiente agua hoy? ¿Tú evitaste el exceso de azúcar, café o comidas procesadas que afectan tu energía? No. ¿Tú realizaste alguna actividad física? No. ¿Tú tomaste agua hoy? No. ¿Saliste al sol? Peor. ¿Tú limitaste tu tiempo en las redes sociales? No. ¿Tú tuviste un buen tiempo con Dios como momento de reflexión profunda? No. Okay. ¿Tú echaste tiempo a alguna actividad que disfrutas? No. Bueno, realmente acá no sé por qué estás triste. ¿Cuál es el punto, mujeres? Esta ilustración muestra que muchas veces nuestro desánimo, tristeza o sufrimiento o problemas que tenemos, físicos, emocionales, incluso espirituales, son consecuencias de malos hábitos. ¿Sí? Acá el chiste está que, bueno, es de sorprenderse, ¿no? Que Karen estuviera feliz y ella no está haciendo nada de eso. Y el punto es que nosotros podemos muchas veces sanarnos de alguna enfermedad o un problema solamente tomando una acción. En Éxodo 15:26, no necesito ir allá, pero Dios se presenta como Jehová Rafa, que significa el Dios que sana. En Isaías 53, del 4 al 5, dice que Jesús cargó con nuestras enfermedades, que Él tomó nuestras enfermedades para darnos sanación. Y de hecho en los evangelios ejemplifica más de 25 casos específicos de Jesús sanando a alguien físico o espiritualmente y 15 casos que hablan que son multitudes siendo sanadas. O sea, Jesús sanó miles y miles de personas. Pero vamos a ver un ejemplo de Jesús sanando a alguien en Juan 15. Vamos, Carol. Vamos a Juan 5,
del 1 al 9. Juan 5. Dice así, versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo era Betesda. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. ¡Wow! Más tiempo que muchas de edad que tenemos nosotros, ¿no? Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. ¡Wow! Vamos a parar acá. Acá es una historia de Jesús sanando un paralítico. ¿Y por qué el paralítico habla del agua, no? Porque había una creencia judía que este tanque de Betesda tenía un poder milagroso, que de vez en cuando las aguas se movían solas, que era como un ángel, y quien se metiera en el agua primero quedaba sano, ¿sí? Pero Jesús, cuando ve que el hombre está 38 años de enfermo, él le pregunta, ¿tú quieres quedar sano? Y la respuesta del paralítico básicamente es echar la culpa en otras personas, ¿no? Decir que no tiene a nadie que lo pueda ayudar, o que por su condición, ¿no? Eres muy lento, él intenta entrar y no puedes, ¿no? Pero ¿qué podemos aprender de eso? Que hay una parte nuestra de querer ser sanada para ser sanada, ¿sí? Por eso Jesús te pregunta, ¿tú quieres ser sanado? Y el problema del hombre, ¿no? Como yo dije, es que él no tomaba responsabilidad para su sanación. Y es entender, mujeres, que este hombre fue víctima de una enfermedad, ¿sí? Él era paralítico, pero él mantuvo esta mentalidad de víctima, y eso es lo que le impidió quedar sano. ¿Cuál es mi punto, no? Que muchas veces podemos ser víctimas, ¿no? En varios aspectos, emocionalmente, físicamente, pero por no tomar decisiones no nos sanamos, nos quedamos en esta posición de víctima. Y muchas veces podemos estar enfermas porque no queremos sanar con Dios. Y yo quiero ser muy clara en este punto, ¿no? Por eso que yo dije que muchas veces, no implica todas las veces, ¿sí? Hay enfermedades físicas que son hereditarias, ¿sí? Que uno puede hacer lo que está en su alcance y aún así estar enfermo, ¿no? Hay enfermedades crónicas y no estoy hablando de eso, ¿amén? No estoy diciendo que si tú tienes una enfermedad es tu culpa y eso, no. Pero estoy diciendo que hay enfermedades que sí, solo nos basta querer sanar para realmente sanar, ¿amén? Por ejemplo, en 2 Corintios 12, del 7 al 10, no necesitamos ir allá, pero habla sobre Pablo, ¿no? Que él tenía una espina en la carne, que muchos dicen que era una enfermedad, que él se quedó ciego. Y él pide que Dios lo sane. Y Dios dice, no, yo no te voy a sanar, mi gracia es suficiente para ti. ¿Y cuál es el punto, no? Puede ser que tengamos enfermedades que no van a ser sanadas porque Dios quiere enseñarnos, ¿sí? Quiere nos hacer fuertes en las debilidades. Pero quiero hablar de las enfermedades que sí depende de nuestra decisión, ¿amén? ¡Vamos! Y vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué necesitamos para estar sanos? Vamos a Isaías 6, del 9 al 10. Muy bueno. Isaías 6, del 9 al 10. Enséñanos. Vamos a leer acá, dice así. Isaías 6, versículo 9, dice, Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Acá Dios quería disciplinar a los israelitas y le envía un profeta Isaías que les iba a predicar el mensaje, pero Dios
va a propositalmente cerrar a estas personas, ¿sí? Pero ¿cuál es el punto? El punto es que si entendemos esta escritura, Dios dice que si nosotros tenemos un corazón sensible, un ojo que ve, un oído que oye, un corazón que entienda y se convierta, vamos a poder ser sanados. Entonces, ¿qué necesitamos para ser sanados? Arrepentimiento. Cuando dice se convierta, convertirse es lo mismo que arrepentirse, ¿sí? Es estar yendo en un sentido y ir al contrario. Lo mismo habla en 2 Crónicas 7. Vamos allá. Segunda Crónicas 7, versículos 13. Segunda Crónicas 7, del 13 y 14, dice. Segunda Crónicas 7, 13. Dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En otra versión dice, y sanaré su tierra. Acá Dios dice que va a enviar, ¿no? Sequía, langostas y pestes para disciplinar al pueblo. Pero la solución es que ellos se arrepintieran, ¿sí? Buscaran a Dios en oración, en ayunos, con lágrimas. Entonces vimos la consistencia, ¿sí? Que el arrepentimiento viene antes de la sanación. Y lo mismo dijo Jesús en Lucas 5. Vamos allá. Lucas 5, 31 al 32. Muy bueno. Lucas 5, 31 y 32. Jesús dice: no son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos. Les contestó Jesús: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Entonces acá Jesús está diciendo, ¿no?, que no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Y él dice: yo vine a llamar a los enfermos, ¿a qué? A que se arrepientan, ¿sí? Para que puedan ser sanados. Entonces, esas mujeres es algo que si entendemos profundamente puede cambiar nuestras vidas, porque pasamos de ser víctimas y no poder, o sea, soy víctima de esa situación, no hay nada que yo pueda hacer, a entender que Dios nos llama a un arrepentimiento que trae sanación. ¿Eso no es animante? Y incluso, mujeres, aparte de sanarnos espiritualmente, podemos sanarnos físicamente y emocionalmente. Hay algunas enfermedades que tenemos que son consecuencia de nosotras mismas, que si nos arrepentimos podemos ser sanadas. Por ejemplo, diabetes tipo 2, ¿no?, que viene de no comer sano, de no hacer ejercicio, también colesterol alto, obesidad, gastritis, hígado graso, estreñimiento, reflujo, también la depresión, ansiedad, insomnio, dolor lumbar, ¿no?, los que tienen más de 30, pero no todos estiramos, ¿verdad? Eso es verdad. Enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y de nuevo, yo quiero ser sensible. Hay condiciones que realmente uno puede ser lo más sano y aún tener enfermedades, ¿sí? Por factores hereditarios, cosas que no están en nuestro control, ¿sí? Pero muchas podemos nosotras cambiar si nos arrepentimos. Y por eso el título de hoy es: ¿quieres quedar sana? ¿Quieres quedar sana? Vamos a hacer una oración, ¿ven? Padre Santo, gracias, Señor, por esta noche, gracias por cada mujer, Padre. Gracias, Dios, por tu nombre ser, uno de tus nombres, Dios, ser Jehová Rafa, Dios, que tú quieres sanar, eres un Dios poderoso, Dios, y gracias por decirnos, Padre, cómo sanar también a través de tu palabra, del arrepentimiento, Dios. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, como dice tu palabra, Dios, que tengamos oídos para oír, Dios, ojos para ver, un corazón que entienda, Dios, para que podamos arrepentirnos esta noche, Dios, y ser sanadas, Padre. Gracias por todo con esta prédica, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mujeres. ¿Quieres quedar sana? Yo creo que el primer paso para quedar sana
o querer quedar sana es identificar si estás enfermo, ¿sí? Y yo pensaba en eso, ¿no? ¿Cómo uno puede identificar si está enfermo? Y ese día, siendo abierto con ustedes, ha sido una lucha para mis emociones. Yo me he sentido más triste que normal, más enojada, ¿no? Más enojona. Y yo pensaba, Dios, si yo me siento así, es porque yo no estoy haciendo las cosas a tu manera. Porque tú nos prometes en Salmo 119, 1 y 2, conocemos esa escritura, que si vamos por caminos perfectos, si vamos conforme a las escrituras, vamos a estar dichosas. Entonces, si yo no me siento dichosa o plenamente dichosa, es porque estoy haciendo las cosas a mi manera y no a las tuyas. También en Filipenses 4, del 4 al 7, dice que no debemos estar ansiosos por nada, sino que debemos orar con acción de gracias para estar alegres. Entonces, ¿cómo saber si estamos enfermas? No estar alegres es un síntoma. Y también estar ansioso, ¿sí? Ansiedad, no hay como alguien estar ansioso y estar alegre, ¿no? Y por eso yo pensé en esta preca, que podamos tomar decisiones de arrepentirnos, hacer las cosas a la manera de Dios y no de las nuestras para sanar, ¿amén? Y quería hablar de 2 puntos, 2 cosas que creo que la mayoría puede tener en el corazón de enfermedad espiritual, ¿amén? La primera es, y el primer punto es, sana tu amargura. Sana tu amargura. La amargura nos pone amargas, ¿no? Eso es sinónimo, ¿no? No sé si ustedes han conocido a alguien amargo. O a veces somos amargas, ¿no? Por unos días, ¿no? Y echamos la culpa en el periodo muchas veces. Hay hermanas que, yo conozco una hermana que siempre era como, no, es que me va a llegar. No es que me llegó. Es que recién me fue. Eso ya son 3 semanas de un mes. Amén. Puede ser. Pero bueno, y yo estaba pensando, ¿no? Hay 2 tipos principales de amarguras. Amargura con personas y amargura con Dios. Y puede estar en nuestro corazón. Pero vamos a ver una escritura sobre amargura con personas, ¿amén? En Mateo 6, del 14 al 15. Mateo 6, del 14 al 15. Muy bueno. Dice así. Mateo 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¡Wow! Esas son las palabras de Jesús. Y Jesús acá es muy corto y directo. Él dice que si tú perdonas a otros, Dios te va a perdonar. Pero si no perdonas, Dios no te va a perdonar. ¿Qué significa eso, mujeres? Que la amargura es un pecado en serio que te impide llegar al cielo. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. ¿Y sabe qué es lo peor? Es imaginar que esta persona que pecó contra ti puede estar en el cielo porque se arrepiente y va al cielo y tú no, porque tienes amargura con esta persona. Imagínate, tú allá en el infierno mirando una persona. ¿Pero por qué? Porque no tiene que ver con la persona, tiene que ver con nuestro corazón. ¿Sabes? Muchas veces somos víctimas, como yo dije, somos víctimas del pecado del otro, ¿sí? Pero Jesús no ve como una víctima a alguien que decide no perdonar. En Hebreos 12, 15, vamos allá. Vamos, Carol. Wow. Hebreos 12, 15. Vamos, Carol. Dice, bueno, vamos a ver desde el 14. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esta escritura habla claramente, nuevamente, que raíz amarga nos impide alcanzar la gracia, nos impide ir al cielo. Y la amargura es un pecado tan difícil y tan horrible para uno, o sea, hace mucho daño a uno, pero también hace daño a los demás. No sé si ha pasado con ustedes peleas en la familia,
¿Alguien tiene acá una familia que no pelea? Todos, ¿no? Tenemos. Y siempre hay un tío, una tía, un hermano, un primo que no te gusta, pero esa persona nunca hizo nada contra ti, pero hizo algo contra tu papá, contra tu, ¿no? Tu mamá, algo así, pero por tanto esta persona hablar mal, ¿no? de este pariente, tú ya no lo quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el poder de la amargura. La amargura destruye familias. Pero mujeres, la amargura también destruye nuestra familia espiritual. La boca habla del que tiene el corazón. Cuando tenemos amargura, esto sale, aunque no queremos, ¿sí? Es como que no, yo no quiero hablar mal de nadie, no fue mi intención, pero sale. Y a veces no con palabras, pero con una mirada, ¿no? Es como que, ay, no sé, fulanito viene tarde. Y uno, o sea, tú no haces nada, pero, ¿sí me entiendes? Y la amargura contamina, y es interesante porque contamina a otros con amargura, y es un pecado que Satanás ama, porque te impide ir al cielo y tú haces discípulos tuyos de amargura que también no van al cielo. Y saben, mujeres, yo quería animarles, ¿no? A perdonar. Yo cuando estudié la Biblia, yo tenía el reto de perdonar a mi mamá por lo que yo pensé que ella me había hecho daño, ¿no? Porque también es una cuestión de perspectiva. Pero era alguien que yo tenía mucha amargura. Y algo que me ayudó profundamente a perdonar en este momento es entender que la persona hizo lo que hizo por no tener a Dios. ¿Sabes? No es algo personal, no es que mi mamá, no sé, no me quería, o no es porque mi mamá, no sé, no quería ser mamá, no. Ella hizo lo que ella hizo porque ella no sigue a Dios. Y yo, sin Dios, soy igual a mi mamá. En ese entonces mi mamá tenía 50 años, entonces, y yo estudié la Biblia con 17. Entonces yo pensaba, wow, esa es mi lista de pecado a los 17 años. ¿Cómo estaría mi vida a los 50? ¿Cómo sería yo como mi mamá? Yo sería igual o peor, ¿sí? Esto me ayuda, es como las personas pecan porque ellos no tienen a Dios, ¿sí? Y también otra cosa que me ayudó es ponerme en mi lugar. Nosotros no perdonamos porque somos extremadamente arrogantes. Tú crees que nunca harías lo que esta persona hizo. Y era lo que yo decía antes de ser discípulo. Decía, yo nunca seré madre como mi mamá. Si un día yo soy mamá, yo haré todo distinto. Y yo hablaba eso, ¿no? A todas las personas. Imagina, 17 años ni sabía lo que era ser mamá. Pero es una arrogancia, ¿sí? Es ponernos en el lugar de Dios, en vez de ver que nosotros estamos en el mismo lugar que esas personas. Cuando miramos hacia arriba, Dios ve a mí y a mi mamá como pecadores, ¿amén? Entonces quiero animarles que puedan perdonar, ¿amén? Esta noche. Y un ejemplo que me impacta mucho es de una hermana en Brasil, se llama Dalva Firmino. Ella sigue fiel, ella tiene muchos años en la fe. Su hermana física fue asesinada brutalmente por su esposo delante de los hijos de ellos. En una pelea de parejas, el hombre sacó una pistola, le disparó a la hermana de Dalva y le disparó a él también, delante de sus hijos. Pero él no murió y la hermana sí. Bueno, él obviamente no, lo denunciará a la policía, él huyó, nunca más supieron de él. Como 20 años después, él apareció. Estaba en cáncer terminal, muriendo. ¿Y sabe lo que hizo Dalva? Lo invitó a estudiar la Biblia. ¿Y sabe qué pasó? Él fue bautizado. Ella lo bautizó junto con su esposo. Imagina, el hombre que mató a su hermana y generó trauma en sus sobrinos. ¿Por qué? Porque Dalva entendía el perdón. Entonces yo quiero animar a las mujeres que no hay excusa para no perdonar. ¿Amén? Y si Dalva pudo perdonar, nosotras también podemos. Amén, vamos. Y el otro punto que quería hablar es de amargura con Dios. Vamos a Hechos 8. Ver un ejemplo de una persona amargurada. Hechos 8. Vamos contigo. Versículo 9. Hechos 8:9 dice: y desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje,
Practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es el al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas las partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Vamos a saltar al 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí este poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esta mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Había este hombre, ¿no? Simón, y él era un hechicero muy famoso, muy grande. O sea, la gente llamaba a él del gran poder de Dios, ¿sí? Él tenía toda la atención de la ciudad y demás. Y bueno, y llega Felipe, que de hecho tenía poderes milagrosos, ¿sí? Porque en aquel entonces todavía tenía los dones milagrosos del Espíritu Santo. Y Felipe hacía milagros reales y la gente se convirtió al Señor, incluso Simón. Pero luego llegaron los apóstoles. Y los apóstoles tenían algo que solo los apóstoles tenían, un don de Dios, que era poder pasar los dones milagrosos del Espíritu Santo. Entonces, cuando Simón ve eso, él dice: wow, yo quiero este poder. Y ofrece dinero, ¿no? Y obviamente los apóstoles están como: no, quédate tú con tu dinero, las cosas no funcionan así. Pero lo interesante, mujeres, es que acá los apóstoles ven algo profundo en su corazón. Dice: tú tienes amargura. ¿Amargura con quién? Quizás con Dios. ¿Por qué? Porque Simón no era un apóstol. Simón no tenía este poder de pasar los dones. Y él quería este poder. O sea, él no estaba satisfecho de ser un discípulo de Jesús. Él quería algo más que otras personas, otros discípulos tenían. En este caso, los apóstoles. ¿Y por qué? Por pura vanidad. Porque él era el principal. ¿Sí? ¿Te acuerdan? Él era el gran poder de Dios. Él era el más increíble de los mágicos y hechiceros. Todos estaban deslumbrados. Pero ahora nadie seguía más a Simón, sino que seguían a Jesús. Amén. Por medio de Felipe, de los apóstoles. Entonces él se quedó amargo. Y yo quiero hablar, mujeres, con nuestro corazón, que a veces podemos tener vanidad dentro de la iglesia, que no estamos satisfechos de ser un discípulo de Jesús. Nos comparamos: ay, pero ¿por qué esta hermana canta y yo no? Ay, pero ¿por qué esta hermana tiene menos tiempo en la fe y tiene novio y yo no? Ay, porque este es líder de charlas y yo... ¿Sí me entiendes? Como empezamos a tener amargura con Dios, que se muestra con amargura con personas, ¿no? Pero no es el tema no es con personas, sino que es con Dios. Empezamos a creer que merecemos algo por cualquier razón, por tener más tiempo en la fe, por, no sé, simplemente cualquier razón, amén. Pero el punto es que este corazón nos aleja, ¿sí? Acá los discípulos fueron súper directos. Es como: mira, ruega al Señor que te perdone este pecado. Veo que vas a caminar a la amargura y a la esclavitud del pecado. Esta vanidad nos esclaviza, porque ya no podemos disfrutar hacer algo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Que Dios nos creó para hacer. Ya no disfrutamos de servir, sino que estamos pensando: ay, esta hermana ya pasó a ser la bienvenida 3 veces este año y yo ninguna. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? ¿Sí? Nadie se acuerda. Pero en vez de, no sé, poner atención en la escritura de la bienvenida, estamos pensando: esta hermana ya dio más bienvenidas. ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? Siendo que Dios quiere que sirvamos. Entonces yo quería darles el reto, ¿no? De realmente no tener amarguras con Dios, sino que estar agradecidas y ver la solución, ¿no? Que la solución realmente
es ser dichosa de servir a Dios en cualquier capacidad que Él te da, sin mirar hacia los lados, ¿sí? Sino que estar dichosa por el simple hecho de ser discípulos. Entonces yo quiero animarles a esta noche, ¿no? Ser urgentes a orar para perdonar, pero también a orar para ser agradecidas y que Dios nos sane de nuestra vanidad. Amén. El segundo punto es, sana tu inseguridad. Este va a ser más rápido. Sana tu inseguridad. Bueno, la definición psicológica de la inseguridad es cuando una persona duda de sí misma, se siente insuficiente o teme ser rechazada o fallar. Algunos síntomas comunes son comparación constante, miedo a equivocarse, necesidad de aprobación, ansiedad y baja autoestima. Esa es la definición de inseguridad psicológica, ¿sí? ¿Saben cuál es la definición de inseguridad en la Biblia? No hay la palabra inseguridad en la Biblia. ¿Saben por qué, mujeres? Porque inseguridad es una palabra no bíblica que usamos para camuflar 3 pecados muy serios que son feos. Por ejemplo, la inseguridad puede ser por miedo. Entonces, en vez de decir yo soy cobarde, decimos, ay, es que yo soy insegura. Suena más bonito, ¿no? Yo soy insegura. No, pero cuando decimos soy cobarde, wow, eso es como, oh, hermano, arrepiéntete. Pero cuando decimos soy insegura, es como, ay, lo siento, hermano, está bien, ¿sí? La inseguridad también puede ser egoísmo. Es diferente decir, ay, es que yo soy insegura. No, es que yo soy egoísta. Es como, la gente, hermana, ¿cómo es que eres egoísta, no? O también la inseguridad es idolatría. Es más bonito decir, yo soy insegura, que decir, no es que yo soy idólatra. Pero, ¿cuál es el punto, mujeres? Eso es una arma de Satanás para camuflar realmente la profundidad del pecado en nuestro corazón. Y el increíble es que Dios en su palabra tiene una solución para cualquier tipo de inseguridad. Pero quería retarnos, amén, no usemos más esta palabra. Si tú vas a describir tu pecado o a ti, o sí, no, yo soy insegura, porque eso no está en la Biblia. La Biblia solo habla de inseguridad así física, ¿no? No sé, un lugar peligroso, pero emocionalmente o pecados no existe inseguridad, ¿no? ¿Y qué sería el punto de cobardía, no? En Apocalipsis 21:8 lista cobardía como un pecado que nos lleva al infierno. ¿Y qué es este pecado? Es cuando el miedo nos impide hacer la voluntad de Dios, como por ejemplo evangelizar. Y ya me ha pasado, yo creo que a ustedes también, ¿sí? Pero no digamos como, no, es que esta persona me dio inseguridad. No, fuiste cobarde. Yo fui cobarde. Yo he sido cobarde muchas veces en mi vida como discípulo. Y verlo así me ayuda a querer sanar, ¿amén? ¿Y cuál es la solución? Es temer más a Dios que a los hombres. Yo iba a poner acá la escritura, pero no puse. Pero ahorita, alguien puso para mí esa escritura de que, bueno, ¿saben cuál es? Sí. Bueno, Carol va a mostrar ahorita leyendo, ¿eh? Pero sí, la solución es realmente temer más a Dios, ¿sí? Es oprimir un miedo a un miedo más grande, ¿sí me entiendes? Es como, por ejemplo, no sé, yo tengo miedo a la lluvia, ¿sí? Como que me moje. Uno puede tener miedo de mojarse porque se queda enfermo, daña el cabello, ¿no? La ropa. Pero si para, por ejemplo, protegerme de la lluvia, yo tengo que entrar en un bar con un montón de hombres raros, como ñeros. Es como, yo tengo más miedo de eso do que de la lluvia, ¿sí? Entonces eso me impide arriesgarme ahí, ¿sí? Entonces tener más miedo de Dios nos ayuda a no temer a las personas. Mateo 10:28. Eso, vamos a Mateo 10:28. Gracias, Carlos. Siempre traigan una líder de iglesia cuando van a para ayudarles cuando se olvidas pongan la escritura. Mateo 10. 28. Mateo 10, 28. Eso.
Dice así: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¡Wow! El máximo que una persona puede hacer contra ti es matarte. Sí. Pero miren eso, Dios puede matarte y echar tu alma al infierno. ¿Sí? Entonces, algo que nos ayuda con nuestra cobardía es temer más a Dios. Amén. Muy bueno. Meditemos en eso y tomemos decisión. Bueno, el otro inseguridad es el egoísmo. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando más en mí que en Dios y en los demás. Por ejemplo, una vez yo iba a predicar en una conferencia en Santiago de Chile antes de hablar español. Entonces yo estaba muy nerviosa, era un salón como 4 veces más grande que este, lleno de gente, y yo estaba ahí esperando mi turno para predicar, y la hermana me pregunta: Carol, ¿cómo te sientes? Y yo: no, hermana, estoy muy nerviosa porque voy a predicar en español y no sé qué. Y la hermana me miró así súper directo y me dijo: Carol, pero no es sobre tú, no es sobre ti. O sea, no es sobre tú estar adelante predicando, es sobre las personas que te van a escuchar. Y yo: wow. O sea, antes de predicar, ¿no? Pero eso me ayudó tanto, mujeres, ¿sí? Como a sacar el enfoque de mí. Es como, por ejemplo, yo quiero y anhelo darles una buena predica hoy, pero no por mí, sino que porque cada uno de ustedes puede estar durmiendo con sus hijos, con su esposo, si me entienden, van a tener que viajar 2 horas en la lluvia. Yo quiero que ustedes vayan con algo que valga la pena escuchar, ¿sí? Que les ayude a acercar a Dios. No para que yo salga bien, para que vean que Carol sabe predicar, ¿sí? Pero a veces tenemos este protagonismo. Pensamos que Dios movió 100 mujeres acá solo para ayudarme a vencer mi miedo de hablar en público. Hermanas, Dios te ama, pero no creo que tanto, ¿sí? Para mover 100 mujeres solo para tú vencer tu miedo de hablar, ¿sí? O sea, es bueno que vences tu miedo, pero tú no eres protagonista, ¿sí? Hay que pensar más en Dios y en los demás, ¿sí? Y una escritura que soluciona este egoísmo es Filipenses 2. Vamos allá. Increíble. Es como, no sé, nuestras hermanas en la charla están como súper mal, pasando por problemas graves. No, pero eso es para que Dios me enseñe a amar. Es como, sí, no, o sea, puedes aprender a amar, pero no creo que la vida de 5 mujeres está terrible para que Dios te enseñe a amar. No es sobre pensar en ti, ¿sí? Es pensar en las mujeres, amén. Vamos acá a Filipenses 2. Predica, Carol. Filipenses 2, versículo 3. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dios nos llama a vencer el egoísmo pensando más en la necesidad de los demás y también pensando más en Dios, como hizo Jesús, ¿sí? Como dice acá, no debemos hacer nada por egoísmo, sino considerar los otros superiores. ¿Qué significa eso? Que la necesidad del otro es más importante que la mía. Amén. Y eso se puede ver en la práctica, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando, no sé, vamos a cuadrar tiempos de discipulados, que queremos, no sé, que siempre la persona venga hasta yo y no ir hasta su casa, por ejemplo, o ¿no? un lugar intermedio, o incluso esto, como cuando pasan cosas, en vez de pensar que los otros necesitan, pensamos en nosotros mismos, ¿sí? En vez de ayudar. Entonces, la solución es pensar en Dios y en los demás, ¿amén? Muy bueno, muy bueno. Y vamos a ver el tercero, ¿no? Inseguridad, que es idolatría. ¿Por qué inseguridad es idolatría? Porque muchas veces nosotros actuamos con lo que otras personas nos dijeron antes, con traumas, ¿sí? Quizás tuvimos una mamá y un papá que decían: eres tonta, no sirves, eres lenta, no sabes hacer nada bien, tú no vas a hacer nadie en la vida, nadie te va a querer,
mira cómo eres, ¿sí? Puede ser que crecimos en un ambiente violento en ese sentido, pero como discípulas aún creemos más en eso que lo que dicen las Escrituras. Aún nos movemos por eso, más por lo que dice la Biblia. Y eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? Es tú actuar por alguien o por algo más que a Dios, ¿sí? Entonces, esta persona que quizás te hizo tanto daño es tu ídolo. Si tú dejas esta persona controlar aún tus acciones hoy. ¿Cuál es la solución? Salmo 139. Muy radical. Salmo 139. Versículo 14. Dice: o algunas crecimos también en un hogar que nos comparaban, ¿no? Cuando teníamos muchos hermanos, es como, ay, tú no eres como tu hermano, tú no eres como tu hermana, o no serás tan bueno, ¿no? Pero miren lo que dice Salmo 139, 14. Dice: te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ese es el corazón del salmista, ¿no? De David. Y David tenía una buena autoestima, ¿sí? Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y acá dice: te alabo porque soy una creación admirable. ¡Wow! David se creía admirable. ¿Y no es increíble? ¿Por qué? Porque él era una creación de Dios. Hermanas, todas nosotras fuimos creadas por Dios. De la altura que tenemos, la contextura, el cabello, el color de piel. Sí, o sea, todo como somos fue intencionalmente planeado. Sí. Nuestra personalidad, perdón que me tomara algo, si no. Eso. Pero nuestra personalidad, ¿sí? Algunas somos chistosas, algunas somos chistosas, otras somos más, ¿no? Introvertidas. Está bien, ¿sí? Algunas usamos gafas, otras no, somos risas, en fin. Pero es entender, como dice acá, que todas las obras de Dios son maravillosas. Dios nunca se equivoca, ¿sí? Y Dios no se equivocó contigo. Cuando tú te menosprecias y no tienes buena autoestima, no solamente estás insultando a ti, pero estás insultando a Dios. ¿Sí? Es como que, ay Dios, ¿por qué hiciste a alguien, no sé, tan fea o tan incapaz o tan... ¿Por qué soy así? ¿Quién no se ha preguntado, no? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no sé cómo? No, mujeres, tenemos que realmente ser agradecidas por cómo fuimos hechas, amén. Y somos, como dice acá, admirables, amén. Aún más como discípulas que estamos cerca a Dios. Entonces quiero animarles también con eso. ¿Y cuál es la solución, no? Para la inseguridad? Es realmente decir, creer más estas escrituras que nuestra inseguridad y ya no llamar de inseguridad, ¿amén? Llamar de cobardía, egoísmo o idolatría. Y el último punto, mujeres, para terminar, es entender cuál es el punto de ser sanadas, amén. Somos sanadas para sanar. Tercer punto, sanadas para sanar. ¿Por qué debemos buscar la sanación? Porque es algo chévere, amén, para nosotros, estar sanas, para estar felices, alegres, pero también llevar sanación a otras mujeres. Y un ejemplo increíble es la mujer samaritana de Juan 4, no tengo tiempo para leer, pueden leer todo el capítulo, pero esta mujer, después de recibir sanación en su corazón con su encuentro con Jesús, ella va y evangeliza toda su ciudad, y ellos también son sanados, amén. Y la misión, mujeres, es algo increíble, porque nosotros somos sanadas para estar en la misión, pero la misión también nos sana. Y la misión, mujeres, sana los dos temas que vimos, los dos puntos. Número uno, sana la amargura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, como dije al inicio, tenía mucha amargura contra mi mamá. Y cuando yo empecé a estudiar la Biblia con mujeres y a escuchar sus vidas y ver que ellas realmente tuvieron mamás, no sé, negligentes, abusivas, yo pensé, wow, mi mamá es increíble, ¿no? Claro, ella tiene sus problemas, sus pecados, pero eso me ayuda, ¿sí? A no ver que mi vida es horrible. O sea, hay personas que sufren más que nosotros y eso ayuda a nuestro corazón a sanar. Es como, Dios, qué vergüenza, ¿no? Estar, por ejemplo, eso, ¿no? Darva tuvo que perdonar al asesino de su hermana
y yo estoy, sí, diciendo que mi mamá no me daba atención, es como, eso nos ayuda a sanar. Y también la misión nos ayuda a vencer nuestra inseguridad, amén, porque nos obliga a dar, a no ser egoístas, nos obliga a amar y no ser cobardes, y nos anima realmente a poner a Dios primero. Entonces yo quiero animar a las mujeres con estas conferencias de mujeres que van a pasar esta y la otra semana, que sea un momento de sanación, amén, no solo para nosotras, pero para las demás mujeres. Por eso el reto práctico de esta prédica es que podamos llevar una invitada en las conferencias y estudiar la Biblia con ellas, amén, para que la misión nos ayude a sanar y también llevemos sanación. Y para Dios sea la gloria, amén. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sofía.